Amigas y amigos que nos ven y nos escuchan, nos encontramos en la plaza principal de Aguacatlán de Guadalupe, delegación del municipio de Pinal de Amoles. Vamos a compartir con ustedes una breve historia de Aguacatlán, hoy de Guadalupe, delegación de Pinal de Amoles. Al fondo tenemos el templo que fue erigido, construido y se le dio la advocación de Nuestra Purísima Virgen de Guadalupe. Vamos a empezar con la historia que en los documentos primarios que tengo y que he encontrado en archivos del Archivo Histórico de la Nación, del Archivo del Estado, del Archivo de San Pedro Escanela y de los archivos aquí mismo de esta delegación y de Pinal, y archivos franciscanos, dominicos y agustinos. Aguacatlán de Guadalupe se escucha por primera vez el nombre de Aguacatlán cuando Fray Juan de Cárdenas y Fray Lucas de los Ángeles mencionan haber venido aquí, donde habitaban los naturales, en este pueblo, a bautizar a niños y adultos, no en una ocasión, sino en varias ocasiones. Reitero, fue el 1601, y 1602, 1603 y 1604. Más tarde, en 1690, primeramente quiero decirles que estos Fray Juan de Cárdenas y Fray Lucas de los Ángeles eran de la provincia de San Pedro y San Pablo, que venían del convento de Xichú, hoy Guanajuato, y que atendían también Puxunguía, hoy Santa Águeda de Puxunguía. En 1690, el virrey y el arzobispo le pidieron a Fray Felipe Galindo, que era el provincial de los dominicos, que había obtenido una célula del rey para traer la doctrina a los chichimecos de la Sierra Gorda. Antes de los jimpeses huacancoros de Puxunguía, hoy Santa Águeda de Puxunguía, le solicitaron al virrey que les enviara un misionero o un sacerdote que les enseñara la doctrina cristiana. Fue sobre el año de 1644. Este señor, ya viejito, en el año de 1690, fue sustituido a ruego del señor obispo para que les diera un misionero dominico que se encargara de la doctrina, porque no fue misión sino doctrina, que atendía un cura del clero secular de origen otomí, que se llamó don Jerónimo López de los Ángeles, que abarcaba toda esa zona y que por muchos años sirvió. Como les comentaba, ya muy viejito, ya no podía con la carga y las caminatas tan intensas que hacía, y el señor obispo le pidió a Fray Felipe Galindo, que era el provincial de los dominicos, que mandara a un misionero a atender esa doctrina, porque ya no podía el padre Jerónimo López de los Ángeles. Mandó a uno de los misioneros de apellido Pinto, Lorenzo Pinto, Fray Lorenzo Pinto, que estuvo desde marzo de 1690 hasta que se fundó la misión de Aguacatlán de los dominicos, que fue en el año de 1691. Quiero decirles que antes de eso, Fray Felipe Galindo
hizo un escrito al entonces alcalde mayor de Cadereyta, don Manuel Pucheta y Medrano, para que le hiciera el favor de medirle las tierras y mercedes para sus misiones de Cuatlán y Escanelilla. Curiosamente, ni Cuatlán ni Escanelilla se hizo misión, pero también menciona la misión de las Palmas de la Santa Cruz que está en Peñamiller, que esa sí se realizó. Poco tiempo después de esa carta es cuando aparece la fundación dominica de la misión de Aguacatlán en el año de 1691. Su primer misionero fue Fray Esteban López. Esta misión se entregó al clero secular, al padre, señor cura del curato de San Pedro Escanela, que era don Pedro Medrano. Él la recibió en el año de 1758 y pasó a ser visita del curato de San Pedro Escanela. Vamos a recorrer este espacio donde está la iglesia que ustedes están viendo, que inició su construcción a partir, el proyecto se hizo a partir de 1872, cuando el señor obispo, a ruego de los habitantes de aquí de Aguacatlán y del prefecto político de Jalpan, solicitaron que se hiciera vicaría fija dependiente de San Pedro Escanela. Y su primer vicario fue don Ricardo David. Les vamos a enseñar ahorita dónde estaba la misión dominica de Aguacatlán. Pero antes quiero comentarles que este templo se terminó hasta 1910, el que están ustedes viendo ahorita, y que ya se han adosado algunas construcciones, como la del lado derecho, que es donde están las oficinas, ¿verdad? Y esta cerca ya se restringió un poco porque allí era donde estaba el cementerio de este templo. Los documentos dicen que al iniciar este templo que ustedes acaban de apreciar, tuvieron que cortar la parte posterior de la misión dominica para poder hacer el crucero de este templo. El crucero que se aprecia le cortó la parte posterior de lo que era la misión, y este edificio fue construido posteriormente sobre las ruinas de lo que fue la misión. La misión, en su parte izquierda al fondo, hacia la carretera 120, estaba el altar de la misión dominica de Nuestra Señora de Guadalupe. Posteriormente la quitaron para hacer el crucero y después fabricaron esta obra para que aquí se hospedara las madres que vinieron a formar el colegio de monjas, que vino a hacerse de forma particular por el señor cura, promocionado por el señor cura de Aguacatlán en el año de 1951-52. Aquí estaba la misión dominica. La abandonaron, no sé por qué. Los documentos hablan de cómo era su forma, qué tenía dentro, etcétera, etcétera. Eso está escrito y los documentos son primarios que he encontrado. Quiero decirles que Aguacatlán, en 1866, Aguacatlán de Guadalupe fue nombrada segunda municipal del distrito de Jalpan. Es decir, Jalpan tuvo que nombrar Aguacatlán para poder administrar todas las nuevas
fundaciones de pueblos y rancherías, porque era muy extenso para que lo hiciera él. Primero se lo dieron de primera municipalidad, porque en esa época que estaba Maximiliano, cambió el nombre al Estado y lo hizo una prefectura superior política en la ciudad de Querétaro. Luego entonces todas las prefecturas pasaron a ser subprefecturas. Por eso a Oaxaca le dieron primera municipalidad. Y la segunda fue Landa de Matamoros. Ya para el año de 1894, por el crecimiento que tuvo Pinal de Amoles, decidió el prefecto político ya de Jalpan cambiar la subprefectura que ya le habían dicho, dado a Huacatlán, la cambiaron para Pinal de Amoles. Esto fue a partir de 1894 en noviembre. Y allá se quedó. Hubo una persona de aquí, don Guadalupe Morado, que era delegado de aquel tiempo, era autoridad de aquí de Huacatlán, que hizo un escrito que tengo, que conservo y que he publicado, en el cual se pone en desacuerdo tanto del prefecto político de aquí como el del gobierno del estado, el por qué le habían quitado la subprefectura y haberla pasado a Pinal de Amoles. Desgraciadamente su movimiento y su esfuerzo no tuvo respuesta del gobierno y Pinal de Amoles siguió siendo subprefectura del distrito de Jalpan a partir de noviembre de 1894. Esta es la historia que tenemos brevemente de esta delegación, que es muy grande su historia, que además se puede, con los documentos que tenemos, hacer un libro específicamente desde los inicios que aparecen en documentos de 1601 y 1604 y después en 1691 en que se funda la misión dominica de la Señora de Guadalupe y Aguacatlán.